Bueno, a veces uno no entiende este clima, sale el sol, sale la lluvia y ¿qué es lo que pasa? Se bajan las defensas y cuando se bajan las defensas se viene esa infección de oído que pasa uno en esas noches fatal. Tenemos abierto también nuestro Facebook Live para ustedes y también la doctora Blanca Mendoza. Hola. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Ahora, ¿por qué es que se nos bajan las defensas y empieza esa infección de oído siempre? Sí, a veces se nos bajan las defensas no solo por la estación, ¿verdad?, del año, sino más que todo es por la falta de vitaminas, por falta de inmunorreguladores que nos ayudan a que ese sistema inmune se aumenta, ¿verdad? Nosotros tenemos células sanguíneas como las células de tipo B, esas son las que hay que aumentar en este tiempo mucho más, ¿verdad?, para que no nos llegue a producir en sí la infección. Ahora, ya cuando tenemos la infección, ¿cómo se trata? Sí, cuando ya es infección, digamos, tenemos que ver si es viral o bacteriana. Okay. Entonces, si es viral, sí nos podemos ayudar con productos que nos ayuden como a bajar la virosidad de ese virus, ¿verdad?, redundantemente. Sí, pero sí. si es bacteriano, ahí sí la persona necesita sí o sí el antibiótico. Doctora, a veces dice, bueno, póngase manzanilla y empezamos con los remedios y viene la manzanilla y lo ponían acostado a uno y las gotitas. Sí, de hecho hay gotitas, eso. ahora Okay. hay gotas de manzanilla ya que nos la encontramos en farmacias, pero también si queremos en casa lo podemos hacer, ¿verdad? Okay. Por ejemplo, traje como un platito, algo un poco más grande porque se puede hacer como vapores, Sí. ¿verdad?, manzanilla. Entonces podemos poner como un paño encima, ¿verdad? Ajá, Como así para que que lo no ponían se como con el eucalipto, Exacto. ¿verdad? Ajá, entonces ese vapor que nos va a llegar nos va a ayudar no a quitar la infección si es bacteriana o como le hablaba al principio si es viral, pero sí nos va a ayudar a desinflamar el oído y va a ayudar a que ese antibiótico o a ese tratamiento funcione mucho mejor. Vieras que la hija de doña Ana tiene infección de oído y en las mañanas deja como una agüita en la almohada. ¿Qué puede ser eso? Me imagino que puede ser de que digamos o una o dos o la infección de oído fue porque estuvo con mucha agua, entonces al estar esa zona con agua y que estuvo también húmedo, Sí. ¿verdad? Por ser un lugar tan escondidito, por decirlo así, entonces lo que pasa es que aumentan las bacterias, aumentan los virus, ¿verdad? Entonces puede ser esa razón o puede ser de que tal vez, y que hay que tener cuidado, que ya puede haber como pus o como algún flujo que no sea beneficioso para el oído. Entonces es ahí donde yo sí les insisto mucho, hay que tratar ese oído. ¿Por qué? Porque si no, una de dos, o pierde de verdad la audición, sí. O tiene ya consecuencias después, ¿verdad? Como por ejemplo los vértigos, que ya después decimos, ya señoras, no sé, de más de 50 años que le dicen a uno, es que verás que padece de vértigo. Cuando usted estaba pequeñita, ¿le daba mucha infección de oídos? Sí. Sí. ¿Verdad? Doctora, verás que doña Carol dice, ¿qué puedo ponerme en la casa para el dolor de oído? Y verás que ella siente que tiene algo adentro, tiene esa molestia. Primero hay que ir a donde el especialista, Ok. ¿verdad? Para que se lo pueda revisar, porque a veces no nos damos cuenta, pero son hasta bichitos que se nos meten, ¿verdad? A veces también por la misma inflamación escuchamos sonidos que no son lo real, pero es por la misma inflamación de ese oído. Entonces Claro. sí se tiene que revisar el oído para ver qué grado de inflamación tiene esa persona. Una vez que ya se ve la inflamación de esa persona, la podemos tratar. Podemos tratarlo con antiinflamatorios naturales a como antiinflamatorios, ¿verdad?, de farmacia, de las dos formas. Doña Giselle dice, Ítalo, vieras que mi hijo está con ronquera y mal aliento. Dice, ¿puede ser las glándulas que le volvió eso? Va y viene. Sí, es como les decía, ¿verdad? Cuando el sistema inmune está bajo, hay que buscar cómo subirlo. ¿Por qué? Porque aunque ya se haya dado el antibiótico, aunque ya haya pasado un poco la infección, si esa persona no se ayuda con el sistema inmunológico, puede recaer otra vez, ¿verdad? Entonces, o nos da otra vez una otitis, ¿verdad? O una infección de oído, o nos viene o nos ataca otra parte de nuestro cuerpo, como la garganta. Vea qué interesante lo que nos pone Esteban. Esteban, gracias por su mensaje. Vieras que él tuvo un problema de oído después de una gripe y entonces le dio infección y que entonces dice que cada vez que le da gripe viene con infección, viene como el combo siempre. Sí, recordemos que esta zona son delicada, todas conectadas, ¿verdad? Mejor dicho. Entonces, si tenemos infección de garganta, puede ser que después nos siga infección de oído.
¿verdad? Entonces es ahí donde hay que insistir con productos, bueno, que yo recomiendo muchísimo la parte natural para que nos ayude a aumentar ese sistema inmunológico, que lo tengamos fuerte para que en el momento que llega algún virus o alguna bacteria, nuestro cuerpo le diga, no, aquí no, ¿verdad? Vieras que a Kristen se le tapan mucho los oídos cuando está resfriada y le hago 2 en 1. ¿Es buena la ruda también para eso? Sí, la ruda ayuda como antiinflamatorio y lo que pasa ahí cuando hay ese cambio de presiones, ¿verdad? Entonces uno siente como que se le tapó el oído, ¿verdad? Entonces a veces es por la misma inflamación o hay que ver ella en el caso de ella por dónde es que va, ¿verdad? Porque a veces de un lugar a otro, por ejemplo, a veces estamos en Punta Arenas y nos venimos para San José, ¿verdad? Entonces hay ese cambio de presión que nos puede afectar también con lo que es el oído. Vea, le voy a decir qué hizo Vanessa. A Vanessa se le enfermó el esposo, lo acostó y lo puso así, doctora, vea. Lo puso así y le hizo el cacho, ¿verdad? Le prendió el cacho para que se le saliera como el aire y dice que no le hizo nada. Es bueno hacer el famoso cacho. Bueno, que le yo no así. lo recomiendo. A ver si se le quema. No, yo no lo recomiendo. Eso ya son otras cosas que no sabemos cuál es en sí, ¿verdad? La función de ese tipo de procedimientos, en donde más bien a veces, en vez de mejorar algo, podemos empeorar, ¿verdad? Por utilizar ese tipo de métodos. Esto pasa mucho. Verás que Carol fue al doctor y le mandaron antibiótico porque tenía dolor de oído, infección, pero también se le fue a la garganta. Ajá. Entonces dice que le gusta y que va a hacerse la manzanilla también. Sí, en ese caso, como les digo, ¿verdad? Si ya está utilizando el antibiótico, que es algo que nos ayuda a combatir en sí la bacteria que nos está causando la infección, pero necesitamos algo que nos ayude a desinflamar, ¿verdad? No es solo atacar la bacteria, sino quitar dolor, quitar inflamación, quitar la ronquera, ¿verdad? Entonces ahí es donde va involucrado la manzanilla, hacerse, por ejemplo, cebolla con miel de abeja. Bueno, la cebolla morada es súper buena, ¿verdad? Para esos casos. Se parte, se pica y se puede combinar con miel de abeja como para que no sepa tan Doctora, vea feíto. qué delicado lo que le está pasando a la mamá de doña Yulixa. Ella tiene 8 meses de tener dolor de oído, terminó en el hospital, pero no saben cómo llegarle al tema, que es mucho el dolor de oído. Sí, ahí hay que ver, como le digo, cuál es la causa de ese dolor de oído, porque no solo por infección, no solo por virosidad puede haber un dolor de oído, ¿verdad? Puede haber más allá, a veces son ganglios linfáticos inflamados que están ahí igual en esa zona, entonces la persona tal vez externamente siente ese dolor de oído. Pero sí hay que ver como más adentro de esa persona, ¿verdad? A veces no quiero como exaltar cosas negativas, pero sí siempre médicamente tenemos que ver siempre más allá, ¿verdad? Del por qué, si esa persona no es por bacterias, si no es por virus, si no es una infección, entonces ¿por qué razón es que esa persona tiene el dolor de oído? Pregunta también doña Ana, ¿una infección de oído puede quitarme la audición? Sí, claro, en eso es que al principio, ¿verdad? Como le comentaba, tiene que ser tratada. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, una de las consecuencias más comunes de infecciones de oído o de otitis mal tratadas es la pérdida de la audición, ¿verdad? O el oído perforado, que le llaman, ¿verdad? Entonces, es súper importante ahí tratar, ¿verdad? Quitar esa inflamación de oído lo antes que se pueda, quitar la bacteriemia o la virusidad de ese virus para que no nos ataque tanto el oído y no nos llegue a dar todas las consecuencias que nos puede dar por una infección de oído. Es que doña Gabriela tiene casi 1 año con picazón de oído, se le humedecen y cuando se le seca se le hace como una costrita y me llama mucho la atención viendo cada uno de sus mensajes que siempre se les tapa el oído, doctora. Sí, por lo general siente que se tapa más que todo por la inflamación. En ese caso también hay que ver si la persona padece de alguna dermatitis, de psoriasis, es muy común también este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la persona con psoriasis hace como en sí una masita, ¿verdad? No solo en oídos, sino en cualquier parte del cuerpo, en donde nos puede tapar el oído y también puede ser causante de infecciones como tal. Vieras que doña Pao dice, ¿por qué cuando salgo del país, ella, digamos, en el avión se le tapa el oído, pero dura muchísimos días en que se le destape? Sí, ese es porque más que todo hay personas que el conducto
tienen más delgadito que otros. Entonces es lo que le hablaba de los cambios de presiones, ¿verdad? Que tal vez internamente en el oído, esa presión que está externa no se ha podido nivelar, ¿verdad? Entonces, por esa tal vez que esa parte anatómica que la persona, lo que pasa es que tiene tal vez el conducto un poco más delgadito, un poco más pequeñito, entonces hace que evite que ese por decirlo así, equilibrio de presiones sea un poco más lento. Miras que doña Marielos, cuando se le tranca el oído, así pone, también se le tranca la nariz. Sí, más que todo es porque toda infección, inflamación produce mucosidad, ¿verdad? Entonces sentimos igual flemas a nivel tanto de garganta como a nivel nasal, ¿verdad? Entonces hay que ver si esa persona, bueno, si no es por virus o por bacteria, que si esa persona es alérgica, ¿verdad? Porque muchas veces pasa eso, la cantidad de moco que la persona alérgica genera es mucha. Entonces nos puede afectar en las dos partes. El adulto mayor, los abuelitos, abuelitas, se les tapa mucho, ¿verdad? ¿Cómo se podría, o sea, qué será? Tienen la sensación de que están como taponeados, pero cuando realmente es algo más interno, ¿verdad? Sí, en ellos sí hay que tenerles esos cuidados, por eso hay que cuidarlos mucho a todos los adultos mayores. ¿Por qué? Porque ellos producen cerumen y no tienen cómo quitárselo, ¿verdad? Entonces sí cuidarlos, revisarle los oídos, revisarle la garganta, para que no haya tanto acúmulo del cerumen como tal. Es cierto que le decían las abuelas, no salga porque le pega el chiflón y le afecta el oído, ¿eso es cierto? El famoso chiflón. Lo que pasa ahí no es el chiflón, ¿verdad? Ajá. Sino, como le decía, al haber cambios de temperatura hace que se aumenten las bacterias, que se aumenten los virus. Entonces, por ejemplo, tal vez en el tiempo caliente o cuando hay sol, esas bacterias o esos virus se mueren más rápido. En cambio aquí ahorita que estamos un poco fríos y yo estornudo, lo voy a contagiar. ¿Por qué? Porque esas partículas se van a disolver muy lentamente a como hubiera ahorita sol. Cari Palacios, ¿vienes que la sobrina de ella tiene 5 años y siempre pasa con infección de oído, ese que ya no sabe qué hacer? Aumentar el sistema inmunológico, definitivamente. Defensitas. Vitaminas, por ejemplo, la vitamina C ayuda muchísimo, eso es uno de los que le puede funcionar. Ese tiene amalaki, por ejemplo, el amalaki ayuda específicamente para aumentar el sistema inmunológico, ¿verdad? En este caso, entonces, para que le ayudes a esa niña o ese niño a que no esté teniendo infecciones a repetición, tiene que tratar a esa persona o a ese niño y darle ya medicamentos como tal, multivitamínicos, vitamina C, amalaki, algún inmunoregulador. La equinacia es muy buena para estos casos. ¿Por qué? Porque la equinacia actúa directamente sobre las células de tipo B y nos va a ayudar a que aumente el sistema inmunológico. Le hago dos en uno. Vieras que a Ana Padilla le pica mucho el oído, pero a Edgardo le pasa lo que le pasa mucho, se siente un pitillo. Tiene como una sensación de pitillo ahí. Sí, ese es por el cambio de presiones. Ojo, ¿verdad? Hay que ver también a la persona, porque una cosa es el pitillo, porque tal vez ese cambio de presiones está así tratando de nivelarse, y la otra razón porque se escucha un pito es cuando se sube la presión arterial, ¿verdad? Entonces, como recomendación, primero tomar la presión arterial para descartar que sea eso, ¿verdad? Y ya después tratar de ver cómo se nivela ese cambio de presiones en la persona, ya sea haciendo algún tipo de gestos. Por ejemplo, el abrir la boca nos ayuda un poco a que ese cambio de presiones se regule. Doctora? Comer chicle es algo que nos ayuda, ¿verdad? Por lo mismo, porque ese movimiento, ¿verdad?, que nosotros hacemos a la hora de masticar un chicle nos ayuda a que esa presión que está internamente en el oído salga. Miras que decían que los lavados de oído no eran recomendables, pero ahora hay un sistema que es de aspirado. ¿Es mejor aspirar o lavar un oído? Dependiendo del caso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si una persona en este momento tiene una otitis ya muy fuerte, ¿verdad?, que ya hay, tal vez puede verse involucrado alguna parte del oído como tal, pues un lavado nos puede llegar a lastimar directamente más ese oído, ¿verdad? Entonces ahí definitivamente no, es mejor tal vez aspirar,
¿verdad? Mucho más si ya esa otitis pues ya tiene un poco de pus, ¿verdad? Sí, Porque llega a sí. tener, ya cuando llegamos a pus pues sí hay que actuar y hay que aspirar, pero yo no recomiendo tanto lavado porque eso se hace a presión, Muy duro, ¿verdad? Entonces ahí si por ejemplo la membrana, que es la que se inflama, está débil, podemos hasta romper esa membrana. Mira, es que ¿verdad? doña Ana no le duele adentro del oído, a ella le duele por fuera, el borde, le duele mucho y siente como esa sensación, la ataranta mucho, como el dolor de oído. El dolor de oído externo pues puede ser igual, inervación, ¿verdad? Porque puede ser hasta, por ejemplo, las tortícolis, los dolores musculares, cosas que nos ayudan como más externamente, le puede afectar tal vez en sí, tal vez ella puede sentir que es oído, pero es como la piel que va alrededor del oído cuando es externo. Doña Clara, ¿el tamaño de la oreja tiene que ver algo con las infecciones? O sea, alguien que tiene la oreja muy grande. No, no la oreja en sí, es el conducto como tal, ¿verdad? Porque nosotros vemos así la orejita, ¿verdad? Y vemos el conducto, pero adentro es como un torbellino, Sí. ¿verdad? De nuestro oído. Entonces es ahí donde hay que ver si la persona o no, ¿verdad? Porque a veces no vemos si la persona de niño pues tenía muchas infecciones de oído y entonces esa membrana o esa forma del torbellino que yo le digo ha sido diferente. Es que Mauricio tiene tinnitus, ¿cómo se puede quitar eso? ¿Y qué es, doctora? El tinnitus es lo mismo, ¿verdad? Los sonidos en el oído y como les digo, cuando ya hay tinnitus cuesta mucho tratarlo porque ya tiene que ser algo como digamos algo integrativo o algo alternativo que la persona le pueda ayudar. Los masajes le ayudan mucho, el cambio de postura, ¿verdad? Que le puede ayudar a mejorar el tinnitus y por ende el tinnitus casi siempre precede del vértigo, ¿verdad? Entonces son cosas que sí. Por eso insisto mucho con lo que son infecciones de oído para no tener estas consecuencias como tinnitus, como vértigo, como ¿verdad? De molestias ya en el oído a consecuencia tal vez de una infección de oído maltratada. Doctora Blanca, qué temazo y qué lindo lo abordamos. Gracias a todos. Intentamos, ¿verdad?, sacar todas las dudas. Cualquier cosa nos quedamos contestando un poquito. Está bien, Le agradezco bueno, mucho. Con mucho